de entenderlo. Entonces, por eso me parece tan importante integrar todo esto, porque es para la clínica es fundamental. El otro componente, la evolución, después de los reptiles, vienen los mamíferos. Los mamíferos viven en sociedades y necesitan conectarse. Entonces, el cerebro mamífero, que sería... perdón, quiero explicarlos aquí. Este sería en el que se albergan las emociones, el miedo, la ira, la alegría, la tristeza. Son emociones primarias que venimos, o sea, una criatura, todos hemos nacido con estas emociones cableados, porque nos permite comunicarnos internamente de cómo yo recibo, ¿no? Mi cerebro está permanentemente recibiendo una información de cómo estoy yo por dentro y de qué y lo puedo comunicar. Yo lloro, entonces es la forma, ¿no? Eva Youd plantea, que seguro que la conocéis todos, cómo la emoción es ese lugar, ese eslabón de encuentro entre lo social y lo subjetivo y lo biológico. Entonces, es central que a día de hoy empecemos a pensar mucho más en términos de qué pasa. O sea, yo le hablaba con Nora, con Hugo habíamos hablado, nos ha enseñado mucho el psicoanálisis, entonces él había dado un avance sobre Freud y ya no nos quedábamos solo con la sexualidad, sino que habíamos hablado de la autoconservación, de la heteroconservación, del narcisismo. Esto es un avance mucho mayor porque está enganchando, es como que ya no es una especie de cosa que no se mide, ¿no? Es que hay investigación de cómo surge la emoción, o sea, la emoción nos sitúa, es la que nos impulsa a actuar y la que nos motiva. Entonces, la parte del cerebro límbico es capaz, mientras que la otra es totalmente refleja, esta es capaz de aprender. Esto es, imaginaros un perro, como Pavlov, aprendemos. Entonces, la inmensa mayoría de nuestras conductas, y por ejemplo, toda la conducta que tiene que ver con el dominio, se aprende desde aquí. Y esta parte es subcortical. Al ser subcortical no es consciente. Entonces, de cara a lo que hablábamos de las políticas, vamos a tener que plantearnos otra forma. Permanentemente estamos mandando mensajes a lo cognitivo cuando la conducta se está regulando desde este otro nivel. Entonces hay que buscar otra vía de conectar con ella. Y por eso se vuelve tan incomprensible, porque es que no se regula. O sea, la manera de procesar la información de este cerebro es importantísima, pero no va por la parte cognitiva. Y a un tío tú le puedes decir y él reflexiona y dice que sí, que no va a agredir, y en el momento que se vuelva a desregular, entonces lo que quiero que veáis, entonces luego el último sería el córtex, que es lo que tenemos en común, ¿no? El neocórtex sería aquel que donde podemos pensar, reflexionar, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero cuando tú estás con un rebote que te mueres, no estás siendo capaz de pensar, entonces con tranquilidad. Para que yo pueda pensar con tranquilidad, tiene que haber, este es otro aspecto central, tiene que haber una integración de o sea, la información que sale os decía que el cerebro reptiliano lo que capta son sensaciones. El cerebro mamífero lo que capta, entonces, le da un sentido a la sensación, transformándola en emoción. Tú estás como, primero sientes miedo, por ejemplo, entonces te entra sudoración, te agitas y la amígdala dice, estás teniendo miedo, lo conecta con algo que está pasando fuera, tienes que escapar corriendo, tienes que atacar. Todo eso se procesa a una velocidad de vértigo porque la noción, claro, el tema de este cerebro es que es muy eficaz, pero no hay tiempo en ese. Por eso, esto es central, hablamos que para que haya cognición y para que haya una representación, tiene que haber una perspectiva, ¿no? Kant ya lo dijo en su día, tiene que haber, situar las cosas en el espacio y en el tiempo, pero ¿qué pasa? Que hay un montón de saber que no está situado en ese registro y que es al que no nos estamos dirigiendo y que se aprende pues jugando, etcétera, ¿no? Entonces, para que funcione, para que haya una integración y para que lo que yo sienta, que esto es el otro punto, me vienen tantas cosas a la cabeza, para que lo que... ¿Te damos 5 minutos más solo, Carmela? Sí, perdóname, pero es que si no... Vale, pues está apasionante, ¿eh? Sí, a no se costaba decirlo, termino aquí entonces. No, a ver, lo que quiero que tranquilamente. veáis es que la integración de los...
de la información, de los textos. Calcular, por ejemplo, cuando tú llevas al psicoanalista y te hablaba de que si lo que estabas deseando era el tema de que quieres acostarte con el Edipo o tu padre, y tú no lo ves, no tenía lugar en tu cuerpo, no estaba enganchado a la vivencia corporal. Entonces lo que hoy, yo si le hablo a alguien del miedo, de que está sintiendo rabia, de que está sintiendo celos, pero no aludo, que es lo que quiero que veáis, que bueno, bastante hizo Freud, que descubre un montón de cosas, pero no podía ser de otra manera. Él estaba condicionado por el momento en el que vivió, entonces generó un pensamiento mítico, que hay aspectos intuitivos que él tuvo que efectivamente se podrían confirmar, pero otros no. Entonces, para que lo que yo siento, para que yo pueda estar organizada, tiene que haber una comunicación congruente y coherente entre lo que yo siento, la emoción que tengo y lo que estoy pensando. Y lo que nos han enseñado es que vivir totalmente disociados y desconectados de nuestro cuerpo, en la que no hay esa congruencia. La gente es, ¿qué tengo que hacer? No puede ser yo mi propio, o sea, no utilizo mi ser y la información, perdón, que mis emociones me están dando para que sea la brújula, ¿no?, en la que yo me manejo. Entonces, tiene que integrarse la información. Cuando yo estoy muy activada, cuando yo tengo un nivel de estrés muy alto, cuando estoy enfadada a nivel emocional o porque he sufrido un trauma, no se produce la integración. Y entonces, ¿aquí qué pasa? En esas circunstancias puede ocurrir, que es lo que pasa con montones de personas que desde aquí se entienden mucho más los problemas psíquicos y las enfermedades psíquicas, aparece, por ejemplo, el cerebro mamífero dando una información porque este cerebro recuerda, pero recuerda igual a través del olor. Yo tengo ahora mismo una paciente que ha tenido una historia traumática terrible, con una abuela que, imaginaros, con 12 años ella, que era la que le cuidaba, le da un ictus, se vive en la misma habitación, entonces se queda paralítica, tipo las histéricas de Freud, le hacían, no tenía nada, y ella me decía, entonces claro, estaba loca. A día de hoy empezamos a comprender, teniendo esta otra narrativa, acomodar qué fue lo que vivió. Y entonces, una mujer que lleva 20 y tantos años, ingresos, hospitalizada, medicada, ella y yo, las dos, porque, a ver, yo esto lo voy creando, estamos las dos emocionadas de ver cómo está pudiendo, porque era, de repente, pero se volvía disociada, o sea, me decía, yo estoy aquí pequeñita, o sea, pues eso, como si estuviera con alucinaciones, y ahora es como, puedo verme y sentir y entender por qué me están pasando las cosas que me están pasando, ¿no? Entonces, esto me parece central, para que cuando la persona se pueda sentir fuera de control, entonces, en este sentido, aquí tiene lugar que cuando yo entiendo todo esto, entonces ahora el mindfulness puede tener sentido, porque el mindfulness ayuda a regular, a que yo me centro y a que aquí se calme todo mi sistema. Pero ¿qué está pasando con el mindfulness? Como con todo lo demás, ahora de repente todo el mundo hace mindfulness por fuera de la historia, de lo que está simbolizando, de lo que está ocurriendo, de por qué me está ocurriendo. Entonces es como que fuera, ahora todo el mundo ya me pongo a hacer y me va a resolver. Entonces no es eso, es mucho más complejo, ¿no? Y bueno, me quedo si queréis. A ver. Entonces lo que quería aquí, ¿me dejáis? Un minuto, dos. Bueno, aquí os pongo lo que son las emociones, entonces que entendáis, porque esto es útil para todas las... Si todo es útil, nos encanta. Sí. Bueno, entonces, quiero que veáis que ¿qué es un estado emocional? Entonces, la personalidad nuestra, ¿qué es? La multiplicidad de estados emocionales que uno tiene. Esa es la personalidad. Entonces, yo puedo tener una personalidad integrada en la que puedo entenderme que estoy enfadada y saber regulación emocional, qué tengo que hacer, pues igual me voy a dar un paseíto, no entro como las lobas y me pongo a dañar, ¿no? O me doy cuenta que estoy empezando a distorsionar con mis pensamientos, entonces cada emoción primaria va a tener un estado emocional, va a tener un estado fisiológico, va a tener una posición corporal, que era lo que os decía, imaginaros el tío que está, la niña enfadada empieza ¿no? Se pone tensa, incluso va a generar neurotransmisores, etc., ¿no? Quiero acabaros con esto, que son las emociones sociales, que serían las secundarias, que estas son las aprendidas,
Las primarias serían las otras con las que venimos genéticamente cableadas para sobrevivir. En función de lo que yo he vivido en mis relaciones de apego con mi familia, de lo que juego, de lo social, se van a generar las emociones sociales, son secundarias, a veces son cognitivas, muchas veces la mayoría de la gente no ha hecho un trabajo personal para darse cuenta, y entonces la adaptación a la sociedad, si yo vivo en una familia que son banqueros y que me han enseñado que robar legítimamente está permitido, entonces voy a sentir que eso no construye una moral que me permita frenarme con respecto a eso, por ejemplo, y me voy a meter en esa vorágine. Como esos podemos hablar 50.000 estados de cosas. Entonces, va a haber entonces unas emociones que van a estar, entonces, ahora se ha descubierto las neuronas espejo, hay mucho trabajo para avalar lo que os estoy diciendo. Lo que quiero aquí que veáis, la posición corporal del que domina y del que se somete, entonces que va a haber unos estados emocionales asociados al que ejerce el poder despótico, como es la arrogancia, el orgullo, el cinismo, y otros al que lo sufre, que es lo que yo investigaba en mi tesis. El que la sufre, las mujeres encima sienten vergüenza de que las están tratando mal, porque la exigencia desde la posición androcéntrica es, y del que tiene, defiéndete cuando no sabe que esa mujer no hay conexión neural, primero tienes que construir eso con ella, para que se pueda defender. Entonces, muchos de los problemas que tenemos con la violencia es que no se comprende lo que de verdad pasa dentro de la mente de la persona que la ejerce y que la sufre. Bueno, aquí os veis otra vez la posición corporal y cómo la mujer accede a lo que él está diciendo. Es decir, él le dice, eres una inútil, no sé si, y dice, sí, perdóname. Porque en un estado así, como ella se quiera confrontar con ese energúmeno, ¿qué va a pasar? Algunas emociones, como los celos, la envidia, el odio, pueden inducir al ejercicio. A ver, aquí por eso os digo que me habéis hecho que pensar, aquí hay para mogollón, que me voy a quedar no corta, súper corta, pero bueno, así suelto pinceladas. Otras, como la empatía, la amabilidad, inducen a los deseos de conexión y sentimientos de cariño. Entonces, la siguiente era ya, que esto ya es lo que vosotras conocéis mucho más, cómo los roles de género van a afectar. Entonces, a ver, os pongo a esa porque me parece central. Un niño aprende desde el minuto 1, yo tengo un vecinito, con 3 años me mata y está jugando superhéroes. Lo que está desarrollando en su cerebro y en su estado emocional, entonces el estado emocional, si yo aprendo a defenderme y a agredir y a dominar, eso es lo que está constituido en mi mente, mi cognición, etc. Entonces, ¿qué es lo que le han enseñado a los hombres? Tienes que dominar, ocuparte de la defensa, les fomentan los estados emocionales que tienen que ver con la fortaleza y se censura a los sensibles, y a las mujeres un aspecto central, se les hace creer que son superiores a los hombres, y aquí para mí está el núcleo de la violencia. Entonces, si no soy superior a ti, tengo que estar, o sea, es algo que no va ni regular por la cognición, porque yo tengo que estar permanentemente por encima de ti, porque si no soy un calzonazos. Entonces, todo esto hay que trabajarlo, no vale con que lancemos campañas, que también, sino que yo creo que aquí hay que hacer un trabajo súper serio a nivel personal, talleres, o sea, de trabajo en el que realmente se pueda construir de otra manera, que es lo que yo voy haciendo en los talleres y bueno, y la experiencia que tengo es que funciona. A las mujeres se les educa para ser cariñosas y cuidadoras y para no tener miedo y para centrar. La mujer frente al hombre tenemos miedo. Yo le comentaba a las 3 de la madrugada, tú vas ahora por la calle, te encuentras con 4 tíos, te dan. Y un tío va por la calle solo y se encuentra con 4 mujeres y no le dan. Entonces, hay una realidad, que es la historia que hacemos, ancestral, de la misma manera que el conejo cuando ve una imagen se esconde porque tiene miedo para defenderse. Nosotras tenemos estructurado el miedo a los hombres. Y además, es decir, que cada día nos lo recuerdan que sí, que es que el 98% matan, o sea, que hace daño. Y además son los que van a la guerra, y además somos, y nosotros no sabemos hacer todo ese tipo de cosas. Ni creo que ahí sería otro debate hacer todo el tema de si tenemos que entrar a la violencia nosotras o no, o sea, este es otro debate amplísimo, ¿no? Y bueno, pues entonces a las mujeres se nos hace creer que nuestra obligación es satisfacer los deseos y necesidades de nuestro compañero y familia, y si no lo hacemos,
yo me encuentro cada día en la consulta el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es un sentimiento que te impotentiza totalmente, ¿no? Si está activo el estado de la culpa, no va a estar activo de la venganza. Este es otro elemento también muy importante a tener en cuenta y a considerar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.